Acabamos de leer dos citas bíblicas que enfocan el oír como algo relacionado a la voluntad del oyente. Si usted se fija, tanto Mateo 13:9 dice, el que tenga oídos, que oiga. Y luego Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dando a entender como que el Señor le habla a las personas diciendo, si usted tiene oídos, oiga. Es como si usted quiere, puede oír, y si no quiere, pues no oye. Indica la voluntad del ser humano. Amén. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Entonces, de acuerdo a las escrituras, lo primero que tenemos que entender es que Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. Desde el principio Dios ha hablado. Habla y seguirá hablando. Ahora bien, Satanás sabe que no puede evitar que Dios hable. ¿Cuántos saben que Satanás no puede evitar que Dios hable? Pero sí puede intentar que no escuchemos, usando algunas artimañas. ¿Me estoy explicando? A veces decimos, pero ¿por qué será que Dios no habla como antes hablaba? No, Dios sigue hablando. Como antes hablaba, habla hoy y seguirá hablando. Inclusive, si usted va a la profecía bíblica, en Apocalipsis nos narra, y en varias partes que hablan del futuro, inclusive cuando el ministerio del Espíritu no esté operando como opera hoy, aún así todavía Dios hablará. Aún así, por ejemplo, hay dos testigos que son enviados a la tierra. ¿Para qué? Para hablar. Aún así son enviados unos ángeles que van volando y van anunciando un mensaje. O sea, Dios tiene la naturaleza. Porque hay gente que dice, no, Dios habló, pero Dios ya no habla. Eso es ignorar la naturaleza de un Dios que aún en la gran tribulación quiere hablarle a la gente. Glorificado es el nombre del Señor. Eso es ignorar la naturaleza de un Dios que, aunque Satanás cayó y aunque Satanás ha hecho todo lo que ha hecho, Dios le habla a Satanás. En su naturaleza está el hablar. Entonces Satanás no puede impedir que Dios hable, pero sí puede intentar que usted y yo no escuchemos. Y él utiliza algunas artimañas para que usted y yo no escuchemos lo que Dios dice. Una estrategia es tergiversar lo que Dios dijo. Entonces él dice, bueno, voy a intentar que Dios no le hable, pero como Dios le está hablando, si él lo escucha, al menos voy a tratar de borrar la forma original en la que Dios habló y le dejo algo tergiversado. Entonces no sé si a cuántos les ha sucedido, todavía no levanten la mano, que se han soñado algo y usted sabe que se soñó algo y usted tiene leves recuerdos, usted comienza a contar el sueño a su compañero, a su amigo, a su esposa, a su esposo, pero mientras usted está contando el sueño, usted dice, yo no recuerdo bien si era yo el que lo decía o era mi mamá la que decía, pero el caso es que decíamos que. ¿Sí le ha pasado que tiene como que se acuerda del sueño, pero a la vez hay detalles que usted no recuerda totalmente? Eso básicamente es lo que el enemigo va a intentar. Haga de cuenta que el sueño, estoy usando esto como ejemplo, haga de cuenta que el sueño fue como Dios le habló, pero luego cuando usted va a recordar y a contar, usted no recuerda los detalles de cómo fue el sueño. De la misma manera, muchas veces Dios nos habla, pero luego vamos a cumplir y como que nuestra memoria no nos da. El enemigo quiere borrar y robar lo que Dios nos ha dicho. Amén. O cambiarlo. Porque ¿cuántos saben que solo con cambiar un artículo, a, para, por, si usted le cambia eso, puede cambiar el sentido de todo lo que le están diciendo, ¿cierto? Otra artimaña es poner frente a nosotros mucho ruido para que no oigamos la voz de Dios. Entonces Dios está hablando y el otro prende el equipo, pone música a todo volumen, y estoy hablando de manera figurada. ¿Qué simboliza esto?
que aunque Dios nos esté hablando, hay circunstancias que generan mucho ruido. Inclusive hoy en día, para los que les interesa la tecnología, se habla de ruido digital. Y que no se refiere solamente a sonidos, sino a todo lo que nos distrae. Incluso hablan de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, como las redes Wi-Fi, que dicen que es un ruido en el ambiente que ni siquiera nos damos cuenta, no lo podemos ver. Pero aquí ahora mismo hay un montón de señales de celulares, señales, inclusive las cámaras para poder enviar su señal a través de una forma inalámbrica. Hay señales, hay radio, hay emisoras. Usted ahorita mismo no lo escucha, pero si usted prende un radio y lo sintoniza, va a agarrar la frecuencia, lo que quiere decir que esa frecuencia estaba pasando por aquí, aunque usted no la oía. No la oímos hasta que no prendamos el radio, quiere decir que la frecuencia llega y alcanza hasta aquí. Amén. Entonces el enemigo va a poner mucho ruido a nuestro alrededor para que entre más cosas yo oiga, menos pueda oír la voz de Dios. Por eso es que la escritura en alguna oportunidad dice: la atraeré al desierto, hablando de Judá, de Israel, hablando de su pueblo. Usa esa analogía, dice: la atraeré al desierto y allí hablaré a su corazón. ¿Por qué utiliza esa forma de decirlo? Si le quería hablar, ¿por qué no le habla en la ciudad? ¿Por qué le habla en el desierto? Porque en el desierto ya no oímos las voces de los amigos, porque cuando entramos en un desierto, los amigos no quieren entrar en el desierto con nosotros. ¿Sí? Cuando usted está en el desierto, hay soledad, hay abandono, entonces ahí es cuando escuchamos la voz de Dios. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto, y de repente vio algo y escuchó algo. Pero es muy difícil darnos cuenta de eso si hay gente contándonos chistes a nuestro alrededor, ni nos fijamos que hay un arbusto que está encendido, que está prendido en llamas, porque estamos concentrados en otras cosas. ¿Qué otra artimaña utiliza el enemigo? Decir que Dios ya no habla. Y por eso en círculos aún cristianos se dice: Dios habló, Dios ya no habla hoy. Y una de las excusas o razones por las que se da o se dice eso es porque dicen: ya tenemos la palabra escrita. Entonces, cuando se cerró el canon bíblico, cuando se terminó de escribir todo lo que debería estar en la Biblia, entonces ya Dios no necesita hablar más, porque ya Dios habló. Y eso yo lo considero falso. ¿Por qué? Porque aunque ya está escrito todo lo que debería estar escrito, usted y yo todavía necesitamos saber con quién me casaré. Usted y yo todavía necesitamos saber: ¿estudio esta carrera o no estudio esta carrera? Usted y yo todavía necesitamos saber: Señor, ¿me conviene hacer esto o aquello? Entonces hay cosas como esas que usted va a leer en la palabra y lo van a dirigir y le van a indicar: sí, no, haga esto o no haga esto. Pero hay otras cosas en las que usted dice: ay, pero si tan solo me pasara lo que le pasó a María, que un ángel viniera y me dijera esto y aquello y lo otro. Si tan solo sucediera ese pequeño favorcito, Señor. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos hable hoy. ¿Qué otra artimaña utiliza el enemigo? Desanimar nuestra lectura de la Biblia. Porque si bien Dios habla de muchas maneras, porque la Biblia dice que habló de muchas maneras a través de los profetas en el antiguo pacto, también dice, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios, o sea, Jesucristo es la palabra. Jesús es la palabra hecha carne, habitó entre nosotros. Entonces, si usted quiere llenarse más de Cristo, se puede llenar más de la palabra. Alguien dijo: hermano, ¿por qué Dios ya no me habla? ¿O por qué Dios no está hablando hoy? Y un pastor le dijo: agarre su Biblia y léala en voz alta y verá que Dios está hablando hoy. Entonces el enemigo siempre va a querer desalentar nuestra lectura de la palabra, porque a través de la lectura de la palabra comenzamos a discernir cómo habla Dios. ¿A cuántos les sucede que les entra una llamada y cuando le hablan del otro lado usted dice: discúlpeme, ¿cómo se llama usted? ¿Quién me habla? Uno lo llaman y uno no reconoce la voz porque no es alguien que habitualmente lo llama. Pero hay otras personas que lo llaman a usted y de inmediato usted dice: hola, fulano de tal.
¿Por qué? Porque constantemente está oyendo cómo habla esa persona en el momento que le entre una llamada, aún agitado, aunque la persona lo llame agitado, carrasposo, lo que sea, usted le alcanza a notar, ese es fulano de tal. Entonces, de la misma manera, si no leemos la Biblia constantemente, en el momento que Dios nos hable de forma audible o a través de otro medio, no sabremos reconocer que es el mismo que nos hablaba a través de la palabra. Pero cuando usted está acostumbrado a leer la palabra, usted reconocerá cuando Dios le está hablando a través de otra cosa también. Porque aprendemos a distinguir el tono, así habla. Así, a usted no le ha pasado, escuche esto, hoy en día ya muchas cosas se hablan es por acá, ¿cierto? A usted no le ha pasado que fulanita de tal le manda un mensaje y usted se pone a leer el mensaje y usted dice, pero eso no lo escribió ella, eso lo escribió el esposo. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo escribe ella y cómo escribe el esposo. Tienen una forma particular de escribir y unas palabras. Una habla más de frente, el otro da más vueltas, es más elegante, más prudente. Y usted con solo leer, usted sabe, esto lo escribió el esposo o lo escribió la esposa. Entonces el enemigo tratará de desalentar, desanimar nuestra lectura de la Biblia. ¿Qué más va a tratar de hacer el enemigo? Tratará de desalentar al creyente con respecto a la oración. ¿Por qué razón? Porque la oración fomenta la conversación. Y aquí voy a tocar algo muy importante que me ha estado, digámoslo así, ministrando el Señor. Y es que a nosotros nos dijeron, bueno, orar es hablar con Dios. Entonces uno se arrodilla, Señor, en esta mañana vengo delante de ti para presentarte, mira esta situación, pero traemos nuestro trasfondo religioso del pasado como si estuviéramos rezando. Y no sentimos que realmente le estamos hablando a alguien, y cuando usted conversa con alguien, esa persona le puede responder. Y por eso le voy a dar un consejo, no es doctrinal, algo que he estado aprendiendo, y es que uno, no sé por qué en algún momento algunas personas me he dado cuenta que les enseñaban a orar, se arrodillaban a orar y presentaban su día delante de Dios. Bueno, Señor, me despido, ya me tengo que ir para el trabajo. Y se despedían y se paraban de las rodillas y chao. Y no estoy diciendo que sea pecado o que usted no oró, sino que tenemos que tener en cuenta que la Biblia dice orad sin cesar. O sea, si usted me quiere preguntar a mí, yo interpretaría orad sin despedirse. Porque cuando yo me pare de mis rodillas y me vaya para el trabajo, yo sigo en comunión con Él. Y Él me puede hablar en cualquier... Eso es como si usted a sus hijos les dijera, bueno, chao, no me hable más hasta mañana que volvamos a hablar. No, usted le dice, cualquier cosa me llama. Si no tiene teléfono por ahí, pida un teléfono prestado. O sea, usted nunca le dice a su hijo, está limitado a ese momentico que me puede hablar. Entonces nosotros muchas veces pensamos que la oración es el momentico en el que me arrodillé y le dije algo y le presenté mi lista y se nos olvida. Y a veces Dios, en ese momento que terminamos de hablar, Dios nos va a decir, pero y nosotros, bueno, Señor, gracias, chao. Y Dios a veces como que yo quiero conversar con usted. Entonces he estado haciendo el ejercicio. No solamente es cuando se arrodilla a hablar, sino también durante el día usted está haciendo algo y usted piensa, Señor, me gusta cantarte tal cosa. ¿A ti te gusta cuando yo te canto? Algunos dirán, se siente como si estuviera loco. ¿Por qué? Porque hay gente que llega a tener tal comunión que Dios le responde. Ahora, cuando usted experimente la sensación de tener una respuesta, ¿qué tiene que hacer con la respuesta? Filtrarla por la palabra para saber que es Dios. Esa respuesta se debe parecer a lo que usted siempre lee. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces todo esto lo estoy diciendo porque el mensaje en esta mañana lo hemos titulado Efata, oídos abiertos. Diga conmigo, Efata.
Suena raro, ¿no? Efata. Es una palabra que utilizó el Señor Jesús en un milagro que realizó, que no es en nuestro idioma, es de raíz hebrea aramea, y está relacionada con la apertura de nuestros oídos. Ya hablamos en la ocasión anterior acerca de que se abran nuestros ojos, pero también necesitamos que se abran nuestros oídos. Lo primero que quiero que veamos es cuidado a quien escuchas. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí vamos a pausar un momentico. En la introducción dijimos que Dios hablaba, habla y hablará. Aquí vemos que hay otro que también habla. Aquí habla de la serpiente. Satanás, el diablo, habla y le dijo a la mujer. Otra cosa, no solamente Satanás habla, no solamente Dios habla, nosotros también hablamos. Entonces aquí viene el problema, que cuando yo estoy haciendo algo, no sé, de repente escucho una voz, no sé si fue Dios, si fui yo o si fue el diablo. Esa es la lucha que todo cristiano le preguntan a un hermano: bueno, ¿y usted cómo supo que fue Dios y no fue el diablo o no fue su cabeza? Quiero decirle que también últimamente he estado examinando la palabra y eso es algo que se ejercita. Se ejercita para llegar al punto donde usted reconoce. Al principio usted no reconoce la voz así, pero a medida que usted va conversando con esa persona, llega al punto donde usted se da cuenta: ese soy yo, ese es Dios, ese es el diablo, ese es el mundo. Porque también está la voz de mis amigos, del mundo, de mis compañeros de trabajo, de la universidad. Y es muy importante saber identificar quién es el que está hablando. Porque a veces Dios no está hablando, pero el ser humano quiere decir que fue Dios el que habló. Por ejemplo, un muchacho se quiere casar con una muchacha, entonces él dice que Dios le dijo que se casara con esa muchacha, pero ¿realmente fue Dios o fue él? Pues porque él quiere, porque sus emociones quieren. ¿Sí? Otra cosa, hay un caso o una situación en la que yo me he dado cuenta que sí es muy difícil que sea el diablo el que habla, y es cuando Dios le dice: ¿se acuerda del hermanito fulano de tal? Mándele una consignación a Neki, dele una ofrenda. En eso sí, casi nunca es la carne, casi nunca es el diablo, casi siempre es Dios. ¿Por qué lo sabe uno? Porque mi carne nunca va a querer hacerle una consignación a Neki, al hermano. ¿Sí me explico? Hay cosas que es más fácil de reconocer porque no son, por ejemplo, otra cosa que es fácil de reconocer que no es el diablo ni es su carne. ¿Mañana qué es? Lunes festivo. ¿Qué pasa si usted mañana a las 3 de la... Usted se acuesta a dormir esta noche bien sabroso, y a las 3 de la mañana usted siente una voz que le dice: párate y llora? ¿Usted siente que es el diablo o su carne? ¿Quién cree usted que es? ¿Por qué nos damos cuenta que es Dios? Porque mi carne no está interesado en eso, mis amigos tampoco del mundo no están interesados en eso. Esto es muy probable que sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice: la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. El diablo no le dice, porque él ya sabe que la mujer y que Adán han oído que Dios dijo algo. Entonces, como no puede evitar que Dios ya les habló, va a tratar de tergiversar lo que Dios ya les dijo, y dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso era verdad o era mentira? Mentira, porque Dios solamente les había dicho que había un árbol del que no debían comer. En Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
¿Cómo va a suceder esto de que nadie las va a arrebatar de su mano? Porque ellas oyen la voz y lo siguen. Porque es que a veces se utiliza este pasaje para decir simplemente que como le pertenecemos a Dios, ya. No, pero aquí hay unos requisitos y es ser capaces de reconocer la voz y de seguirlo. ¿Qué pasa si usted es una oveja del Señor, pero usted nunca oye la voz del Señor y nunca lo sigue? Pues sí lo van a arrebatar, porque usted no está siguiendo la directriz del pastor. Amén. ¿Cuántos quieren ser esas personas que logran oír la voz de Dios? Ahora, la mayoría de gente queremos oír la voz de Dios para decirle a todo mundo qué hacer. Fíjese, nada más ponga la situación en las diferentes congregaciones locales y usted se va a dar cuenta que apenas un pastor dice fulanito de tal se acaba de comprometer con fulanita de tal, eso se hace en 2 o 3 bandos. La mitad de la iglesia dice que eso sí es la voluntad de Dios y la otra mitad de la iglesia dice que eso no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y siempre se le acercan a los pastores: pastor, ya no sé qué hacer, yo me comprometí con fulanita, pero eso me tienen al rojo vivo los hermanos diciendo que tuvieron un sueño, que vieron una visión, que eso no es la voluntad de Dios. Y otro hermano me dice: sí, hermano, cásese, que eso sí es la voluntad de Dios. Y a mí se me volvió un 8 la cabeza porque yo no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente en el derecho de meterse en esa situación. Pero usted se va a averiguar o se va a mirar los que están diciendo que sí, los que están diciendo que no. Todos tienen situaciones que resolver y que necesitan que Dios les hable, y a ellos todavía Dios no les hable. Hermano, ¿por qué no ha tomado tal decisión? No, es que estoy esperando todavía que el Señor me hable. Ah, pero Dios ya le reveló mi situación. No sé si me estoy explicando. Porque todos queremos tener revelación para arreglarle la vida a los demás, para mandar a los demás, para manipular a los demás. Pero ¿cómo inicia esto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe qué está hablando? Antes de usted ponerse a profetizarle a todo mundo, profetícese usted mismo. Gloria a Dios. Esta palabra nos confronta porque tenemos que empezar a vivir nosotros la dirección de Dios para luego empezar a meternos en la dirección de Dios a los demás. Que Dios en algún momento nos puede usar, sí. Que Dios tiene gente que le va a manifestar dones de profecía, palabra de ciencia, sí. Pero muchas veces queremos llegar allá sin todavía conversar nosotros con Dios y conocer su voz para con nuestra vida. Glorificado es el nombre del Señor. Si escuchas a Dios, sigue la instrucción, porque de nada sirve que oigamos y no hagamos nada al respecto. En este caso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Mateo 7:24 dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces, para usted estar parado sobre la roca, tiene que oír la palabra de Cristo y hacerla. Eso quiere decir que usted está parado sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Esto quiere decir que las personas que oyen la palabra, hacen la voluntad de Dios, están parados firmes en Cristo, los golpean los problemas. Porque a veces nosotros creemos que porque estoy haciendo todo lo que la palabra dice, no van a venir problemas. Pues no. Si a usted lo evangelizaron así: venga a Cristo y se acabarán todos sus problemas, pues déjeme decirle que lo engañaron. Porque vamos a tener problemas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Vas a tener problemas. Va a venir la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos. Esto habla de problemas que van creciendo. Primero fue lluvia, luego se volvió ríos y luego se aumentó metiéndole vientos, o sea, tormentas que golpean nuestra casa, nuestra vida. Pero tú no vas a caer porque estás fundado sobre la roca.
Pero luego en el versículo 26 dice que el que oye las palabras, también las oye, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Otra cosa, los que no hacen las cosas conforme a la palabra y no están parados sobre la roca, también los golpean los problemas, también los golpean las tormentas. La diferencia es que ellos sí caerán, porque dice: y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Diga conmigo, doctrina. ¿Cuál es su doctrina? Si usted se fija, esto está en Mateo capítulo 7, y con esto termina algo que se le llama el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, si no estoy mal, inicia en el capítulo 5. La doctrina del Señor Jesús fue expuesta en el Sermón del Monte, que es desde Mateo 5 hasta Mateo 7. Entonces, cuando usted a alguien le pregunta: hermano, ¿usted cuál doctrina sigue? Yo sigo la doctrina de Jesús. Muéstreme la doctrina de Jesús. Mateo 5 a Mateo 7. ¿Qué dice ahí? Que cuando des limosna, no haga sonar trompeta para que la gente lo mire. Que cuando ayune, no ayune para que los hombres lo miren. ¿Qué más dice ahí? Habla muchos detallitos allí. Habla de la oración en secreto, habla de un montón habla de oír la palabra, pero hacer la palabra. Y cuando él termina el Sermón del Monte, esta es la forma como termina. Cuando Jesús termina estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y si usted sigue leyendo, porque aquí no lo puse, usted sigue leyendo, dice: se asombraban porque hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Glorificado es el nombre del Señor. Porque él estaba enseñando que hay que escuchar a Dios, pero hay que seguir su instrucción. De nada nos sirve tener los sentidos espirituales abiertos si no queremos obedecer a Dios. Porque es que todo el mundo, y me imagino que algunos que escucharon la prédica anterior de que se abran mis ojos, yo imagino que hay gente que dice: uy, hermano, me voy a meter con Dios porque quiero que se abran mis ojos espirituales. Yo quiero ver cuando alguien venga a hablarme, yo quiero saber si es de Dios, si no es de Dios, si tiene demonios, si tiene el Espíritu Santo. Yo quiero saber si algo es de las tinieblas o algo es de la luz. Yo quiero tener revelación, discernimiento. Yo quiero que se abran mis ojos para ver visiones abiertas de día, despierto. Tengo hambre por ver, por profetizar. Pero hay que detenernos un poco. De nada sirve tener los sentidos espirituales abiertos y que usted vea todo eso, y que cuando usted vea todo eso Dios lo mande a hacer algo y usted diga: ah, no, Señor, no quiero obedecer. Entonces, de nada me sirvió ver visiones, de nada me sirvió ver los ángeles moverse por encima de los hermanos. Uy, hermano, qué bendición. Mientras ustedes estaban en el servicio mirando al predicador, yo veía era los ángeles que se movían aquí. Gloria a Dios. ¿Y qué? O sea, ¿qué cambio hubo después de eso? No, hermano, yo no quiero obedecer a la palabra, nada de lo que se predicó. No le sirvió de nada ver los ángeles por encima si lo que se predicó no se cumplió, no se practicó, no se aplicó a nuestra vida. Amén. Entonces, en Números 24:3, gloria a Dios, Números 24:3, mire lo que dice la palabra. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Escuche esto. ¿Quién es ese varón de ojos abiertos? Balaam. ¿Cuántos han escuchado de Balaam? Balaam comienza a profetizar y en su profecía dice: tomó su parábola. Hay algunos, para los que de pronto no entienden qué es lo que dice que tomó su parábola, hay algunos profetas que antes de empezar a decirle a usted la profecía tienen como una frasecita que dicen antes de iniciar. En este caso, él toma su parábola antes de profetizar sobre Israel y mire lo que él dice. Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. ¿Qué está diciendo Balaam? Yo tengo los ojos abiertos en el mundo espiritual, yo puedo ver cosas. Luego, ¿qué dice? Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente. Pero después de decir todo eso,
Dice, caído, pero abierto los ojos. Eso cuando usted lo lee se estremece uno, porque uno dice, él está diciendo que él ve en el mundo espiritual. Él está diciendo que él oye los dichos de Dios. Él está diciendo que él ve las visiones del Omnipotente, pero en su misma profecía dice, yo estoy caído. Aquí es donde ya veo las caras de algunos diciendo, hermano, y entonces porque uno dice, ¿cómo puede alguien tener los ojos abiertos, los oídos abiertos y ver visiones y estar caído? Eso simplemente refleja ¿a cuántos Dios alguna vez les ha dicho que hagan algo y ustedes se han demorado bastante en hacer lo que Dios les dijo? Levante la mano los que son. No puedo levantar los dos pies porque me caigo. Uno sabe cuando Dios lo manda a hacer algo. Algo tan sencillo como que usted va en un bus sentado y ese día hay alguien al lado suyo y usted sabe que Dios le está diciendo, háblele a la persona que está al lado, y usted voltea a mirar a la persona y usted ve así, serio. Usted dice, yo le dirijo la palabra a esta persona y me mata. Pero resulta que es que esa persona está al borde del suicidio, algo está, y Dios está inquietándolo a uno, haga esto. Y uno que comienza a hacer, bueno, Señor, si el conductor cambia de vallenato a ranchera, entonces quiere decir que tú me estás hablando. ¿No empieza uno a poner un montón de señales? Señor, si el semáforo cambia, pero el conductor aún así no arranca y se pone a hablar con alguien, entonces quiere decir que tú me estás hablando. Y comienza uno en esa lucha. Otra pregunta, volvemos a lo del discernimiento. ¿Quién quiere que usted evangelice? Dios. ¿Quién no quiere que usted evangelice? El diablo, mi carne, el mundo. Tiene que ser algo ya muy extraordinario para que Dios quiera impedir, porque si hay un caso donde dice el Espíritu Santo le impidió a Pablo predicar ahí y en otro lugar, pero ya son casos muy específicos donde Dios sabe que si usted predica en ese bus y lo matan, no va a poder predicar al otro día en un lugar donde lo quiere llevar. Pero ya es algo muy raro. Pero es muy fácil para uno identificar que lo normal es que podamos predicar la palabra. Amén. Entonces, este Balaam es el mismo personaje al cual le ofrecieron a través del rey Balac y sus príncipes, le ofrecieron oro, le ofrecieron presentes, le ofrecieron tantas cosas para que él maldijera a Israel. Y el hombre quería maldecir a Israel, ¿por qué? Por la plata. A mí lo que siempre me ha sorprendido es que le dice a los mensajeros que llegan a ofrecerle plata para que él maldiga a Israel, él les dice, es que déjeme, yo hablo esta noche con Jehová. Y dice que él iba y hablaba con Jehová y Jehová le decía, no quiero que vayas con él. O sea, esta era una persona que era capaz de hablarle a Dios y escuchar que Dios le hablara, pero aún así al otro, él seguía queriendo hacer su propia voluntad. Entonces, escuche esto, el problema no es tener la revelación de lo que Dios está diciendo. El problema es, después de tener la revelación, querer obedecer a lo que Dios está diciendo. Ahí es donde se nos complica. Entonces, nosotros no podemos ser como Balaam, que veamos visiones, oigamos cosas y no queramos obedecer a la voz de Dios. Escuche esto, la insensibilidad de nuestro corazón es un estorbo para nuestros oídos espirituales. Levante la mano los que quieren oír a Dios. Es la insensibilidad de nuestro corazón la que es un estorbo para que oigamos a Dios. Mateo 13, 14. Mateo 13, 14. Dice Jesús, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos.
De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Entonces, una de las razones, aquí vemos una de las razones por las cuales Satanás quiere tener a la gente con los ojos cerrados y con los oídos cerrados. Porque cuando usted tiene los ojos y los oídos cerrados, no se va a poder arrepentir y no va a poder ser sanado por el Señor. Por eso es que por allá el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice: en los cuales el Dios de este siglo, y aparece Dios con D minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo en la faz de Jesucristo, o sea, en el rostro de Jesucristo. A Satanás le interesa que seamos insensibles para que no oigamos, no veamos y no entendamos. El problema es que todo a nuestro alrededor en nuestros días promueve la insensibilidad. ¿Cuántos no han visto que se suben videos de cosas trágicas, terribles, duras, y hay gente que dice: wow, terrible? Pero hay otra gente que usted lee en los comentarios que ¿qué escriben? Eso, faltó que le hicieran más duro, faltó que le regaran más la sangre, faltó que... Y uno dice: wow, esa persona que está hablando ahí sí está insensible. Y hay gente que disfruta con el dolor ajeno. Eso habla de la insensibilidad, y eso puede hacer que mis oídos y mis ojos espirituales se cierren. Amén. Ahora, después de ver todo esto, usted estará preguntándose: hermano, ¿y entonces cómo hago? Necesitamos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Dígale al que está a su lado: ejercicio. Y ahí es donde se pone complicada la cosa, porque a nosotros no nos gusta hacer ejercicio. A nosotros nos gusta ganar, nos gusta rebajar, pero no nos gusta el proceso para obtener los resultados en las diferentes áreas. Entonces, ¿cuántos quieren tener el resultado que es discernimiento? Yo quiero discernimiento. Yo quiero reconocer qué es el bien y qué es el mal. Pero el ejercicio es el que... Mire lo que dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo: madurez. Madurez da a entender que pasó tiempo. Y ahí es donde no nos gusta. Yo quiero el discernimiento de una, ya rápido, mañana ya sé todo. Pero aquí dice: los que han alcanzado madurez. Y la madurez no solamente tiene que ver con el tiempo, porque hay gente que dijo alguien por ahí, hay gente que está vieja pero inmadura. Y hay gente que de pronto usted los ve que están más jóvenes, pero usted habla con ellos y usted dice: uff, qué madurez. Porque no solamente es tiempo, sino tiempo y aprendizaje. ¿Cómo ganamos madurez? Cada vez que me equivoco, aprendo del error. ¿Cómo somos inmaduros? El que se equivoca y no aprende del error. Eso es inmadurez. Y usted le dice: ¿cómo? Y si el año pasado usted se descalabró haciendo eso mismo, no importa, volvámoslo a hacer a ver si esta vez no me descalabro. ¿Qué pasó con esa persona? No ganó madurez. Pasó un año más, pero no hubo madurez. Amén. Entonces dice: para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por el uso. Sus sentidos, mis sentidos, tienen que ser usados y ejercitados. Por eso es que usted de pronto, después de escuchar este sermón, usted mañana, más de uno a las 3 de la mañana: Señor, hoy es festivo, pero como de acuerdo a la palabra que hablaste ayer, voy a poner el despertador a las 3 de la mañana y voy a hablarte y voy a esperar que tú me hables a mí. Y hace ejercicio el lunes.
y el martes ya no lo hacemos más. Pero aquí habla de tiempo porque habla de madurez, habla de ejercicio y habla del uso. Eso es como ¿cómo es que se llaman esos aparatos de ejercicio que uno compra y que tiene allá en la casa y que los usó una vez, y cuando usted los va a usar, ¿cómo suenan? Están pegados porque no tienen uso, no nos hemos ejercitado en eso. Lo mismo sucede con nuestros sentidos espirituales. Lo mismo sucede con nuestros sentidos espirituales. Y hay gente que le dice a uno: hermano, yo me siento como mal, o sea, yo vengo a culto, yo canto y todo, pero yo me acuerdo que antes el Señor me hablaba en sueños, me hablaba, me decía no vaya por esa calle, y al momentico me daba cuenta que pasaba algo, y Dios me dirigió, Dios me guardó, y ahora yo siento que es porrazo tras porrazo, y yo digo: Señor, ¿por qué ya no me avisas nada? Bueno, la pregunta: ¿no será que de pronto Dios sí le está avisando, pero como no tenemos ejercitados los sentidos, no nos damos cuenta? Entonces hay que ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. En el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel 16. Está el caso del profeta Samuel, que es uno de los profetas más grandes de Israel, de los cuales la palabra dice que Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Usted sabe qué es eso? O sea, no solamente Samuel habló on behalf, ¿cómo se dice? A favor de Dios, sino que también Samuel dijo cosas que Dios no las dejó caer a tierra. O sea, un respaldo demasiado tremendo. Pero mire, primer libro de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, primero dijo Jehová. Ahora en el versículo 2 dice: dijo Samuel. ¿Qué nota usted? Conversación. ¿Cuántos se dan cuenta que en ese sentido sí estamos perdiendo el año? Yo reconozco que ahí vamos perdiendo, porque aquí dice: dijo Jehová, pero luego dice: y dijo Samuel. ¿Cómo iré? La primera cosa que él hace es que le pregunta: ¿cómo voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer? Si Saúl lo supiera, me mataría. Acuérdese que Saúl era un hombre fuerte y que él, todo lo que viera que amenazaba su reino, él lo iba a contraatacar. Entonces Jehová respondió. Fíjese, otra vez conversación: toma contigo una becerra de la vacada y di. Le dice a Samuel: ¿usted qué va a decir? A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. A otra cosa aquí, todavía no le dijo el nombre del que va a ungir. Solamente le dijo: vaya allá, y cuando usted llegue allá yo le digo cuál es. Y eso sí es feo para nosotros, porque Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, ya te estoy hablando, pero todavía no te digo cuál es la tierra. Entonces nosotros decimos: bueno, Señor, ¿y qué? ¿Me llevo chaquetas? ¿Es para lugar frío? ¿O me llevo ropa ligera? ¿Es para tierra caliente? O sea, eso es lo primero que nosotros queremos saber. Pero dígame, ¿cuánto mecato he hecho? ¿Cuánto ahorro he hecho? Porque yo quiero saber cómo es el asunto. Pero Dios dice: a la tierra que yo te mostraré. En este caso de Samuel: y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Aquí va la obediencia. Le da uno escalofrío, ¿cierto? Porque incluye amenazas de muerte. Escuche, una cosa es usted obedecer si se equivoca no pasa nada. Hay gente que dice: hermano, pues yo monto el negocio y si quiebra, pues
perdí esto y esto y esto, pero ya. Pero muy diferente es si le dicen, si usted quiebra, vienen y lo matan. Ahí ya es a otro precio. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, o sea, el alcalde, los jueces, por decirlo así, salieron a recibir a Samuel con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Diga conmigo: vio. Aquí viene el asunto de los sentidos. Él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, él dijo, como mancha de plátano, este es. Tiene la pinta, tiene, no sé, la contextura, la elegancia. Y Jehová respondió. Cuando dice aquí y Jehová respondió, quiere decir que eso se lo dijo ¿a quién? Sí, pero ¿a quién se lo había dicho Samuel? A Dios. Mire cómo dice: él vio a Eliab y dijo. Aquí no dice a quién se lo dijo. Dice: y dijo de cierto delante de Jehová. Él está hablando con Jehová. ¿Sí me explico? Oh Jehová, tú me mandaste a la casa de Isaí. Uy, Señor, mire, aquí se lo tengo, delante suyo está. Pero Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Por qué él se estaba fijando en la estatura? Porque el rey que estaba era alto. Entonces yo generalmente me voy a basar en lo que yo ya vi para decir que las cosas tienen que ser así. Entonces, como el rey que estaba era Saúl, y la Biblia dice que de hombros hacia arriba no había ninguno más alto que Saúl, entonces él se basó en eso para decir: el próximo rey también tiene que ser alto, porque imagínese usted pasar de Saúl altote a poner uno bajitico, se va a ver raro la transición, ¿cierto? Eso es a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus, pero Jehová mira el corazón. La pregunta es: ¿usted es capaz de mirar el corazón de la gente? Y por eso es que nos equivocamos tanto, ¿cierto? Que nosotros decimos: ay, el hermano, ese hermano es odioso porque yo lo miré en el culto y estaba haciendo tal cosa. Pero usted, ¿qué fue lo que pudo ver? Pues lo de afuera. Usted no pudo verle el corazón. Pero nosotros nos vamos a dejar engañar por lo que vemos por fuera. ¿Cuántas veces usted después se estrella y usted dice: oiga, la persona que yo decía resultó siendo mi mejor amigo? Y yo que decía que era así, así. Dice la palabra: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, aunque no se te parezca en nada al patrón del que tú crees que debería ser. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo escuchar a Dios así como Samuel? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios así como Samuel? Porque estuvo a punto de errar. Escuche esto: estuvo a punto de errar, pero en el caso que estuvo a punto de errar, ¿con quién habló? Con Dios. En los otros casos que ya seguían, ya habló con Isaí.
O sea que hay que tener mucho cuidado. Primero me tiene que hablar Dios a mí, pero tengo que tener mucho cuidado a quién se lo digo. Usted se imagina que desde el principio él suelte la boca de todo. Uy, este ciertamente. Ay, no, mentira, ya no. Se ve feo, ¿cierto? ¿Cómo puedo escuchar a Dios así como Samuel? Número 1, conversa con Dios. Número 2, lee tu Biblia. Y si es necesario, hazlo en voz audible. Número 3, piensa en lo que Dios ha dicho y eso interrumpirá tus pensamientos. O sea, usted de vez en cuando piense en lo que Dios ha dicho. Y luego cuando usted esté por allá trabajando, estresado, lo que sea, de repente algo va a interrumpir sus pensamientos. Porque usted se ha ejercitado en pensar en las cosas que Dios ha dicho. Esto es un ejercicio. Y ahí es donde la mayoría de cristianos tenemos la tendencia a decir, no, ¿cómo así que un ejercicio? Si Dios habla, pues habla, y si no habla, pues no habla. Pues es que Dios sí habla, pero la pregunta no es si Dios habla, es si yo escucho. El ejercicio no es para que Dios hable, el ejercicio es para que yo escuche cuando Él hable. Amén. Porque hay gente que puede malinterpretar pensando que con esto yo estoy obligando a Dios a hablar. No, Dios siempre ha hablado, soy yo el que no escucho. ¿Y qué otra cosa? Presta atención a los detalles, aún a la creación de Dios. ¿Cómo así? En todas las cosas podemos ver a Dios hablando. La escritura, incluso por allá en Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, por lo cual no tienen excusa, hablando de las personas que deciden no creer en Dios. ¿Por qué? Porque dice que aún la creación les habla de que hay un creador. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo es contar? Los cielos nos cuentan una historia, nos dicen que, de hecho, ¿cómo fue que los magos, que dice la gente, cómo es que los magos llegaron a donde había nacido el Salvador? A través del firmamento que anuncia, y hubo una estrella. De hecho, en Génesis ya decía que creó las lumbreras, las luminarias, para nombrar los tiempos, para afirmar algo. ¿Y cómo fue que llegaron ellos? ¿Por qué? Porque aún la creación anuncia, cuenta la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. Por eso es que en los cielos se anunció que Cristo había nacido. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces, ya para concluir, porque el tiempo se me fue, quiero que vayamos a Marcos 7:32. Y esto es lo que Dios quiere hacer, o lo que nosotros debemos anhelar que Dios haga en nuestra vida. Marcos 7:32. Y con esto concluyo. Usted le va a decir al Señor, haz esto en mi vida. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Usted le puede decir al Señor, Señor, la verdad es que me doy cuenta que estoy sordo. Y me doy cuenta que tampoco estoy muy bien de hablar, porque hablo lo que no es. Y le rogaron que Jesús pusiera la mano encima del sordo y tartamudo. ¿Cómo dice este? En el versículo. Sí, dice tartamudo. Le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Cuántos quieren la mano del Señor encima? Y tomándole aparte de la gente. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Qué va a hacer aquí? Lo va a apartar de la gente. ¿Por qué? Por el ruido. Porque Él quiere que oiga. Y hay mucha bulla. Entonces lo aparta de la gente. Luego dice, metió los dedos en las orejas del sordo. ¿Cuántos quieren que Dios ponga sus manos en sus oídos? Luego dice, si usted lo lee en el idioma hebreo, en griego, usted se va a dar cuenta que es una secuencia de acontecimientos. Luego Él escupe. Algunos estudiosos, porque estuve leyendo, porque esta es una parte muy polémica, porque hay gente que dice, ¡uy, qué asco! Porque hay gente que piensa
que fue que puso los dedos en los oídos o en las orejas, y que el otro sacó la lengua y le escupió en la lengua. Pero hay estudiosos que creen que, según como está escrito en el griego, habla de una secuencia de eventos. Quiere decir que primero hizo esto, luego hizo esto y tocó la lengua. ¿Sí me estoy explicando? Primero mete los dedos en los oídos, luego escupe en sus dedos, toca, aunque aquí no dice los dedos, pero luego dice toca la lengua del sordo y mudo, y levantando los ojos al cielo gimió. Yo sé que más de uno está diciendo: uy, ese Jesús yo no lo conozco. Se lo presento. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Aleluya. Entonces, ¿qué simboliza esto? Que Dios está interesado en que tú oigas, está interesado en que puedas hablar libre. Pero cuando esto se va a efectuar, Él escupe y toca la lengua. Esto me habla del ADN. Tu lengua necesita recibir el ADN de Dios. Necesitamos recibir la identidad de Dios en nuestra lengua. Necesitamos el toque de Dios en nuestros oídos y en nuestra lengua. Luego Él dice, mirando al cielo. Es decir, como tú vas a hablar, no es como hablan los de la tierra, sino lo del cielo. Y luego gime, es como su anhelo. Y luego le dijo, Efata. Efata, es decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Vamos a estar en pie en esta hora. Oh, aleluya. Todo el que quiere oír a Dios y seguir sus pasos, seguir su dirección, seguir su voz, no como una oración de relleno, sino una oración de verdad desde lo más profundo de su corazón. Vamos a orar en esta hora. Padre, yo te presento mi vida. Te presento mis oídos, mis sentidos espirituales, mis ojos, mis oídos, mi lengua. Brito monso comanama. Yo te pido, Señor, en esta mañana que podamos oír tu voz, que podamos hablar conforme a tu palabra, conforme a lo celestial, de acuerdo al ADN del cielo. Cambarosha candaraba sehele. El ADN de Jesús en mi lengua. Bratone madoko celebre maná. Señor, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, con gracia, que podamos oír lo que tú nos estás indicando. Hoy oramos por discernimiento, sabiduría, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Pawón de Pawonse. Bripanaya Rambaco. Somos canales abiertos mediante los cuales, Señor, al oír tu voz hablaremos. Oh, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si hablaré Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Por eso proclamamos, Señor, lo que dice tu palabra. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh, mancotomo shamaniete nemeyosua. Oh, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquella hora y profetizarán.
oímos la voz del cielo y hablamos en la tierra conforme a las palabras del cielo. Oh Señor, no importa lo oculto del corazón, será revelado. Oh, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu. Yo confieso que tu palabra ingresa aún hasta en nuestros tuétanos, en nuestros huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, y Camaizo, nos unimos al gemir de mi Señor Jesús. Gemimos por oír conforme a tu palabra. Gemimos por oír conforme a lo celestial. Gemimos, Señor, por hablar conforme a tus palabras. Hoy confesamos, Efata, sean abiertos nuestros oídos. Efata, sean abiertos al mover de los últimos tiempos, al mover de tu espíritu. Sean abiertos. Oh, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estos son los tiempos en los cuales tú hablas a nuestra vida. El espíritu de la profecía es el testimonio de mi Señor Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Apocalipsis. Oh, hoy todo tapón se quita. Hoy todo lo que nos quería tener cegados y sordos a tu voz se quita. Abrimos nuestro espíritu para oír tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona en este lugar que ha venido por primera o segunda vez, o ha asistido muchas veces a una congregación pero no le ha entregado su vida a Jesús, en esta mañana el Señor te llama al arrepentimiento, a entregarle tu corazón a Jesús. Si tú estás interesado en recibir a Cristo en tu corazón, levanta tu mano. O si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, levante su mano y yo voy a orar por usted. Porque el Señor le está hablando, le está llamando. Desea que todos los hombres nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero orar por usted. Deme su mano. Gracias, Señor. El Señor está tratando contigo. Yeshua la mayaka. Estoy quitando vendas. Están cayendo escamas de tus ojos. Porque me estoy revelando a ti. Amaya quitada. He venido tratando contigo porque me estoy revelando a ti. Oh, Garabashanda la Mayaka, abre tu corazón para oír, para ver y para entender. Yekum se preyerebe. Toda la iglesia, por favor, levante sus manos. Padre, yo proclamo que tu palabra es revelada a nosotros. Claramente tu palabra es revelada a nosotros. Así como dijo el profeta Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así venga a nosotros tu palabra. Ilumínanos, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Gracias, Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Oh, gloria. Oh, gloria. La revelación de mi Señor Jesucristo. A través de su palabra, a través de su voz, a través del toque del Espíritu Santo, Espíritu de Dios.
Obra con poder, Ramaliba Sondarabacaya. Obra con poder en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Antes de entregar este micrófono, déjeme decirle que el Señor nos va a estar llamando al arrepentimiento. Su voz, aleluya, su voz nos llama al arrepentimiento. Su voz nos llama a arreglar cuentas con Él. Su voz nos llama a tener comunión con Él. Su voz nos llama a estar cerca. Su voz nos llama a estar en comunión con su palabra. Hitanamasoha. Si has estado luchando con situaciones en tu vida personal, espiritual, la voz del Señor será revelada. Su espíritu te mostrará lo que no debes hacer, de lo que debes apartarte. Señor, en esta mañana decimos, Señor, que si tú nos hablas, obedeceremos. Que si tú nos hablas, haremos conforme a tu palabra y a tu instrucción. Oh, pondremos nuestro corazón, Señor, delante de ti. Ese corazón insensible, ese corazón duro, Señor, para que tú lo cambies por un corazón de carne, no uno de piedra, Señor. Abrimos, Señor, nuestro espíritu. Abre tú nuestros oídos espirituales para oír tu voz. Oh, para oír tu voz como Samuel, cuando oyó la voz tuya, que le llamó Samuel, Samuel. Así como oyó Pablo cuando aún era Saulo y oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo proclamo en esta mañana que nuestros oídos se abren para oír tu voz que nos llama. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Fue la voz que oyó el profeta Isaías. Y el profeta respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esa voz en la eternidad resonó de la misma manera en el cielo, en el tabernáculo celestial. Y mi Señor Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré a la tierra por ellos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, oírla y hacerla. No solamente oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.